Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el Perú, pero en la etapa inicial de la República. ¿Cómo se encontraba el Perú cuando se funda la República? Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a tratar el aspecto social. Lo que vamos a ver ahora es cuándo realmente comenzó la República, desde qué hecho histórico podemos considerar que realmente hablamos de una República peruana y quiénes fueron los personajes que van a estar a lo largo de la historia de la República durante las décadas siguientes. La pregunta que nos hacemos: ¿cuándo se inició la República? ¿Desde qué hecho histórico podemos decir que se inició la República? ¿Podemos decir que desde 1821 ya éramos una república? Tal como es, no. Pero en 1821, ¿qué ocurrió? Claro, la independencia del Perú. Se proclamó la independencia del Perú. Más no éramos independientes al 100%. ¿Por qué? Porque los españoles seguían en el Perú. Y al seguir los españoles en el Perú, y al seguir haciendo resistencia en diversas partes del Perú, no podemos hablar de una independencia. Y mucho menos podemos hablar de una república. República, cuando se habla de república, se habla de presidente. La máxima autoridad de una república es un presidente, no un virrey, no un rey, no, un presidente. Entonces, descartamos 1821 como el inicio de la república. Pero, ¿qué ocurrió en el 23, en 1824? Se crea el Congreso Constituyente. En 1823 se crea el Congreso Constituyente. Por lo tanto, al haber un Congreso, ya no estamos hablando de un reinato. Estamos hablando de un sistema republicano. Así que la República Peruana nace con la creación del Congreso Constituyente. ¿Cuándo? 2 años después de la independencia del Perú. 2 años después de la proclamación de la independencia del Perú. ¿Okay? Eso debemos tener como base. 1823 podemos hablar de una república como tal. No va a ser perfecta, van a haber muchos problemas en el transcurso, pero es una república. Los caudillos. ¿Quiénes son los caudillos? ¿Quién los eligió? ¿Cómo llegaron al poder? ¿Quiénes los apoyan? Los caudillos son peruanos, son patriotas, pero que tienen una visión muy personalista. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Los caudillos buscaban sus intereses personales. Los caudillos buscaban lo que le convenía a ellos. ¿Y qué pasaba con los intereses comunes del pueblo? Quedaba en segundo lugar. Ellos más buscaban beneficiarse a través del pueblo, buscaban apoyo de la oligarquía peruana para que pueda financiar el proyecto o el sueño que era llegar a ser presidente. Era una con otra. Los caudillos se financiaban de los oligarcas peruanos. ¿Quién es un oligarca? Una persona con mucho dinero. Y cuando llegaban al poder estos caudillos, devolvían el favor a los oligarcas. Porque los oligarcas no te apoyaban porque eran buenos, te apoyaban porque iban a ganar algo, igual que los caudillos. Ambos ganaban. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué aparecieron los caudillos en el Perú? ¿Quiénes son? Primero, los caudillos son militares. Eso es lo que no deben olvidar. Segundo, los caudillos no son personas nuevas, no son personajes que aparecen de la nada. Son personajes que tienen mucha experiencia militar. Son personajes que participaron en la proclamación de la independencia. Son personajes que lucharon contra los españoles y tienen mucha experiencia. Así que los caudillos son los mismos patriotas, con experiencia de la guerra contra España.
Y estos mismos caudillos buscan llegar a la presidencia del Perú, buscan tener el poder. Cuando se crea la República, habían dos principios jurídicos. Y nos preguntaremos, ¿qué son los principios jurídicos? Los principios jurídicos es como una ley, es como una norma que tú debes respetar. Pero en este caso, estos principios jurídicos se aplican a la parte territorial, ¿ok? No a la parte civil. Estos principios jurídicos van a ser aplicadas en el terreno de lo que es un territorio. Se aplican para delimitar o marcar un territorio. Por ejemplo, tenemos el principio jurídico llamado el uti possidetis. ¿Es un invento o es algo nuevo de la República, de la naciente República? No. El uti possidetis es una especie de ley o como una norma que va a regular el territorio. En el virreinato, por ejemplo, se utilizaba el uti possidetis para poder delimitar hasta dónde llega los límites del virreinato del Perú. Pero en la República, el uti possidetis va a servir para también decir hasta dónde llegan los límites de la naciente República Peruana. Y según lo que dice este documento, utilizando el uti possidetis, el territorio peruano tenía cierta extensión. No es lo que hoy conocemos, no, hasta ahí no llegaba, era mucho más extenso el territorio. Pero según este principio jurídico llamado el uti possidetis, teníamos más territorio. Y el otro principio, que es la libre determinación de los pueblos, te dice lo siguiente. Tú vives cerca a la frontera entre Perú y otro país, como por ejemplo puede ser Ecuador o Brasil, ya. Si tú no te sientes a gusto de vivir en el lado peruano, te puedes ir al otro lado, o viceversa. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a adquirir la nacionalidad del otro lugar y vas a perder tu nacionalidad de origen. Quiere decir que las personas tenían la potestad de elegir para qué territorio querían quedarse. Si tú te quedabas para el lado brasilero, ibas a ser un brasilero, o viceversa. Esto permitía a las personas elegir qué nacionalidad querían tener o en dónde querían vivir. En lo que respecta a la economía en la República, debido a los problemas sociales y políticos que había en el país, hubo mucha fuga de capitales. ¿Y qué significa la fuga de capitales? Significa que los inversionistas se van a ir, no van a invertir en el país. ¿Por qué? Por el miedo a un golpe de Estado, por el miedo a que le roben, por el miedo a que no hay seguridad ni jurídica, ni seguridad económica, y por eso prefieren no invertir en el país. Así que económicamente no la estábamos pasando bien. Los capitales extranjeros se estaban yendo. No querían invertir en el país, no era un país confiable por el problema que estábamos pasando de un virreinato a una república. Los impuestos se pagaban, sí, pero no a la totalidad, debido al problema que estábamos enfrentando, el cambio, la transición a un nuevo sistema de gobierno, que es la república. ¿Por qué? ¿Por qué estábamos pasando estos problemas de índole económico? Uno, para poder financiar la guerra contra España en el Perú, se tuvo que hacer préstamos, ya sea préstamos con otros países o ya sea préstamos a nivel local, o sea, las personas más ricas del Perú van a poner una parte del dinero que se necesitaba. Y todo esto va a dejar prácticamente casi vacías las arcas del país. ¿Se gastó mucho dinero en la independencia del Perú? Sí. Se tuvo que sacar dinero de todas partes. De todas partes. Así que... Y también algo más. Varios de los impuestos
que existían en el virreinato ya no existían ahora. Con esta nueva república, estos impuestos desaparecieron. ¿Van a aparecer nuevos impuestos? Sí, pero no se va a percibir la misma cantidad de dinero. Se va a exportar, también se va a exportar, pero mucho menos. Mucho menos. El Perú, el Perú naciente, el Perú republicano, en los inicios de la República, tenía una economía del agro, una economía basada en la tierra, en el consumo local y trataba de exportar al extranjero, pero no era a gran escala, era una economía agroexportadora, pero muy limitada, ya que no podíamos hacer nada más, no éramos un país que estaba cerca a la industrialización, estábamos muy lejos, retrasados por años, por cientos de años, comparados con Inglaterra, con otros países de Europa. El Perú simplemente explotaba lo que tenía, que es productos básicos, como son las frutas, las verduras y los minerales, mas no teníamos industria. Por ejemplo, ¿qué es lo que el Perú producía y tenía y podía exportar? En la parte costeña era el terreno ideal, idóneo, para poder cosechar las famosas uvas. ¿Y para qué va a servir las uvas, aparte del consumo, aparte de comerlo como una fruta? La uva puede servir para crear vino. El vino es muy consumido. En el virreinato era muy consumido. En la república igual. Así que la parte costeña era muy buena para cosechar uvas. Y con las uvas se puede crear el vino. En la costa también era muy buena para cosechar algodón. El azúcar también. El azúcar es muy buena o se adapta en la parte costeña. La caña de azúcar, su tipo de suelo es el suelo costeño. Por lo tanto, la actividad algodonera, vinícola y azucarera se desarrollaron en la costa peruana. En la región andina, ¿qué tipo de productos se puede aprovechar? Muy pocos. Para exportación, muy pocos. En la región andina los productos que se cosechan es para consumo local, para consumo interno, para consumo del Perú. Y en la parte sur del Perú, ¿qué se puede extraer? ¿Qué se puede vender? La lana, por ejemplo. La fibra de lana es muy buena para la vestimenta. En la parte sur es la zona idónea donde podemos encontrar vicuñas, alpacas, eh, también podemos encontrar ovejas, porque ya en el Perú ya existían las ovejas. No olvidemos que los españoles, cuando llegan al Tahuantinsuyo, van a traer sus primeros animales, y uno de ellos va a ser las ovejas, los carneros. Básicamente nos dedicamos a vender productos agrícolas y de origen animal. Esta era la división del virreinato, de la República Peruana en los años de 1827. O sea, 6 años después de la proclamación de la independencia del Perú. Así era el Perú, en 1827. Así era el Perú. Todo esto era el Perú. Por el norte limitábamos con la Gran Colombia. Al final tuvimos un problema, tuvimos una guerra contra la Gran Colombia. Por el este limitábamos con el Imperio de Brasil. Por el oeste con el Océano Pacífico y por el sureste con Bolivia. Todo lo que está aquí era Bolivia. Esta parte de aquí era Bolivia. En la actualidad ya no es todo esto el Perú. En la actualidad el Perú sería más o menos así. Algo así. ¿Y qué pasó con todo esto de acá? ¿Qué pasó con esta parte de acá? Lo perdimos con el Imperio de Brasil, tuvimos que ceder un poco con Ecuador, tuvimos que ceder un poco con Colombia, un poco con Bolivia, y luego en 1879
lo perdimos en guerra contra los chilenos. El Perú en la República, en la parte inicial, tenía 2 millones de kilómetros de extensión. ¿Qué territorio teníamos? ¿Cómo se dividía? Teníamos, por ejemplo, a La Libertad, teníamos a Cusco. Antes eran llamadas intendencias, me refiero en el virreinato. Se le llamaba la Intendencia de la Libertad de Trujillo, la Intendencia de Cusco, la Intendencia de Lima, Ayacucho, Puno, Junín, Arequipa. Y lo demás, no habían más regiones, no habían más departamentos, no tenían denominación en sí, pero eran parte del territorio peruano. Y posteriormente van a ir fundando los caudillos, los siguientes presidentes del primer militarismo, las regiones que hoy conocemos, que son 25 regiones geográficas y políticas. Muy bien, esto sería la primera parte del tema